Curso de Anatomía del aparato locomotor, clase correspondiente a la semana número 6. El tema de hoy, sistema articular. A ver, el tema de hoy es un tema relativamente corto porque sigue siendo parecido a lo que hemos visto anteriormente. Ya a partir de la semana, lo que ya vemos es los detalles netamente de, de la parte articular. Esto sí es lo completamente nuevo. Con respecto al sistema articular, podemos irnos directamente. Nosotros entendemos que es una articulación, ¿no? Nosotros sabemos que es una articulación, es el punto de unión entre dos estructuras óseas. Y dependiendo cómo estén unidas, es que se le da una clasificación a dicha articulación. Dependiendo si es que tiene buena movilidad, si es que tiene una movilidad muy limitada, si es que presenta uno u otro tipo de tejido, también se le puede dar una forma de clasificación. Entonces, teniendo ello en cuenta, hablando sobre todo el tipo de tejido que conforma a una articulación. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tejidos que pueden conformar a una articulación? A ver. En los tipos de tejidos, esto se denomina la llamada clasificación estructural. Y en la clasificación estructural tenemos tres divisiones: fibrosa, cartilaginosa y sinovial. Y el mismo nombre nos está diciendo de una u otra manera cuál es el componente histológico o estructural más importante. Si son articulaciones fibrosas, es que están formadas o están unidas a través de fibras, ¿no? Sobre todo fibras de tipo conectivas. Ese es importante detalle a tener en cuenta. Fibras de tipo conectiva. Las cartilaginosas, como su nombre mismo lo dice, están unidas por cartílago. Y las articulaciones sinoviales presentan una estructura especial que justamente toma el nombre de membrana sinovial. La membrana sinovial, entonces, ese es el elemento adicional de gran importancia que tenemos en nuestras articulaciones, ¿ok? Cuando hablamos de clasificación funcional, estamos hablando de la cantidad de movimiento que presente una articulación al azar, ¿no? Estamos hablando de que una articulación puede ser clasificada como una sinartrosis, como una anfiartrosis, como una diartrosis. Cualquiera de esas variantes se pueden presentar en lo que es la clasificación de tipo funcional. ¿Ok? Pero, ¿qué característica presentan? La característica que presentan es dependiendo cuánto movimiento son capaces de permitir. Si presenta, mejor dicho, si no permite nada de movimiento, toman el nombre de articulaciones de tipo sinartrosis. Si permiten un movimiento limitado, ¿no? Toman el nombre de anfiartrosis. Y si presentan un movimiento muy amplio, toman el nombre de diartrosis. Entonces, esas son las características diferenciales en cada una de las articulaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, hay una cosa que queda un poco en duda. ¿Qué es lo que se considera como un movimiento ligero? ¿Hasta qué rango de movimiento se considera una anfiartrosis? Porque recuerden que al final la movilidad
se define mediante la movilidad angular. Y en el caso de las anfiartrosis, la pregunta es, ¿cuánto es el máximo de movimiento para considerarse como un movimiento ligero y que no sea considerado como un movimiento amplio? ¿Cuál es ese límite? Tengo que decir que no hay un límite totalmente establecido. Es decir, en los diferentes libros, compendios e investigaciones, no definen de forma exacta cuál es la diferencia entre un movimiento ligero y un movimiento amplio. Entonces, como no definen la diferencia entre uno y otro, yo les puedo dar una referencia aproximada en referencia a la experiencia, pero tengo que mencionar que no necesariamente es algo que está totalmente estructurado, ¿ok? Ese es un importante detalle que tengo que mencionarles. Entonces, ¿cuánto es el límite aproximado? 20 grados. Si es, si tiene un máximo de 20 grados, ¿no? Se considera anfiartrosis. Si el movimiento ya es superior a los 20 grados, ya esta movilidad se considera dentro de la diartrosis. Pues es un punto de referencia, los 20 grados, para considerarse de una u otra manera. Muy bien. Ahora, hablando sobre las mismas articulaciones, estos son los diferentes elementos que presentan las articulaciones. A ver, un segundo. A ver, lo que estamos viendo acá es una imagen de una articulación con todas sus características comunes, ¿no? O llamada de otra manera, una articulación completa. Pero, ¿cuál es la única forma de articulación que realmente tiene todos estos detalles? La única que contiene todos estos detalles viene a ser la articulación de tipo sinovial. Muchas de estas características no están presentes en las articulaciones, ni fibrosas, ni las cartilaginosas. Es por ello que vamos a pasar esta parte de los elementos articulares, y esto lo nombraremos específicamente cuando hablemos sobre las de tipo sinovial. Pero ahorita que expliquemos sobre las dos características principales, perdón, sobre las dos variables principales, como son la fibrosa y cartilaginosa, no será necesario. A ver, yo sé que todos ustedes les han enseñado de una u otra manera ya estos temas. Por lo tanto, tengo que centrarme directamente en las características de mayor relevancia. ¿Cuáles son las características de mayor relevancia a tener en cuenta? Primero que nada, inclusive podríamos hacer cuadros comparativos casi de forma directa, ¿no? A ver, carecen de una cavidad sinovial. Miren, los huesos están unidos por tejido conjuntivo fibroso. Ajá. Esta sí es una característica diferencial, tremendamente diferencial de las articulaciones de este tipo. Y miren, son considerados como sinartrosis o anfiartrosis. Ajá. Pueden ser considerados como sinartrosis o anfiartrosis. Tenemos tres variantes: las suturas, sindesmosis y las gónfosis. Entonces tenemos estas tres variantes. Las suturas están generadas por delgadas capas de tejido conjuntivo fibroso que une a diferentes huesos, principalmente a los huesos del cráneo. Y en su clasificación funcional se clasifican como de tipo sinartrosis.
Muy bien. Las articulaciones de tipo sindesmosis, ¿ok? Son fibrosas, están unidas por ligamentos, miren acá, son ligeramente movibles. Este es un detalle importante a tener en cuenta. Son ligeramente móviles. Y ejemplos, la articulación tibio-peronea distal y la articulación en la membrana interósea. ¿Ok? Ahora, acá hay un error que voy a corregirlo de una vez. Una articulación de... Las gónfosis son articulaciones inmóviles, ¿no? Y al ser articulaciones inmóviles, ¿cómo se clasifican? Se clasifican como articulaciones de tipo sinartrosis. ¿Ok? El ejemplo claro, inclusive podríamos decir que es el único ejemplo de gónfosis, es la articulación que une la clavija cónica en un enchufe óseo, es decir, la llamada articulación dentoalveolar. Entonces, miremos, acá dice que pueden presentar pequeño o ningún movimiento, y efectivamente vemos como por este lado hay articulaciones de tipo sinartrosis, por acá vemos una anfiartrosis, y vemos otro ejemplo más de sinartrosis, ¿no? Muy bien. Tomen la captura de pantalla correspondiente, chicos y chicas. Perfecto. Continuemos. En las articulaciones de tipo cartilaginosa tenemos las siguientes características. Tenemos que también tienen falta de una cavidad sinovial, ¿no? Les falta una cavidad sinovial. Muy bien. Son huesos herméticamente conectados por fibrocartílago o cartílago hialino. Ajá, este es un importante detalle a tomar en cuenta. Y acá dice que permiten pequeño o ningún movimiento. Pero la característica diferencial real es esta de acá. Unidos por fibrocartílago o cartílago hialino. Es que justamente esto es lo que le da el nombre. Articulación cartilaginosa. ¿Cómo va a estar unida? Lógicamente por cartílago. ¿Cuáles son las dos variantes de cartílago? Tenemos el fibrocartílago y tenemos el llamado cartílago hialino. Ya. Dentro de estas, dentro de estos tipos de articulaciones tenemos dos variantes, la sincondrosis y las sínfisis. En un caso tenemos que el material que los une es el cartílago hialino, ¿no? Ejemplos, placa epifisiaria, articulaciones entre costillas y esternón. Pero aquí hay que mencionar, aquí hay que colocar una característica. Ojo, estas articulaciones de acá pueden ser tanto de tipo anfiartrosis como también podemos encontrar articulaciones de tipo sinartrosis. Vamos a colocar anfiartrosis o sinartrosis. ¿Ok? Esa es la diferencia clara entre una y otra. A ver, en la sínfisis dice, el que los une es el fibrocartílago, ¿ya? El material que los une es ligeramente movible. Ahora, ¿siempre puede ser movible esta sínfisis? No siempre, inclusive, curiosamente lo que más abundan son las no movibles. Entonces pueden ser ligeramente movibles o inmóviles. Entonces,
Por lo tanto, se clasificarían como articulaciones de tipo anfiartrosis, pero también podrían entrar dentro de la clasificación de sinartrosis. Anfiartrosis o sinartrosis. Ese es el detalle, entonces, a tener en cuenta. Ejemplos: los discos intervertebrales y la sínfisis púbica. A ver, entendamos lo siguiente. En las cartilaginosas, a nivel de movilidad, tenemos las dos variantes. Es decir, tenemos tanto articulaciones que se pueden mover ligeramente, como articulaciones que no se van a mover para nada. Entonces, al tener articulaciones que no se van a mover para nada, tenemos sinartrosis. Y también tenemos anfiartrosis. Tenemos ambas variantes. Curiosamente, tanto la sincondrosis como la sínfisis pueden tener de ambas variantes. Esto es lo que pasa en las articulaciones cartilaginosas. Pasa este caso particular. En cambio, lo que hemos visto hace un rato, en las articulaciones fibrosas, o son completamente sin artrosis, como en el caso de las suturas y las gónfosis, o son anfiartrosis, como en el caso de la sindesmosis. Pero acá, sus dos subvariantes presentan ambas características. Pueden ser anfiartrosis o sinartrosis. Lo mismo acá, anfiartrosis o sinartrosis. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, una cosa que yo quiero que tengan muy en cuenta es justamente esta diferencia entre ambas formas de articulación. ¿Y por qué no con la sinovial? Porque la sinovial es muy distinta. Entendamos ello. La sinovial ya es muy distinta, tiene características particulares de gran diferencia. En cambio, entre la fibrosis cartilaginosa hay muchas cosas en común, pero justamente por tener muchas cosas en común, hay que diferenciarlas claramente. ¿Ok? Entonces vamos por acá. Vamos a colocar una pizarra en blanco. Y vamos a colocar aquí las diferencias más relevantes entre uno y otro tipo de articulación. A ver, por un lado tenemos las de tipo sinartrosis. ¿Ok? Por otro lado tenemos las anfiartrosis. ¿Qué características presentan en común tanto la sinartrosis como la anfiartrosis? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué características en común presentan estas dos formas de articulaciones? A ver, chicos, chicas, vamos, están con permiso de audio. Profesor, en la sinartrosis es porque se funciona con las arterias. No, no tiene nada que ver con la circulación, ¿ah? Ahí no tiene que ver nada con la circulación. A ver, otro de ustedes. Por audio, chicos, por audio. Si están con permiso de audio, háganlo por audio. Si no, les desactivo el audio y lo leo todo a través de Profesor, chat. en la sinartrosis sería nulo o un movimiento demasiado, casi imperceptible. ¿Ya? Ah, disculpen, yo me estoy equivocando. Estoy poniendo sinartrosis y anfiartrosis, ¿no? Discúlpenme. Es verdad lo que dice su compañero. Es verdad, las sinartrosis no presentan movimiento. A ver, yo me estoy equivocando. Mira, estoy pensando una cosa y escribo otra. La comparación que quiero realizar es entre una articulación fibrosa y cartilaginosa. ¿Ok? A ver, ya, ahora sí. Disculpen. Ahora, vuelvo a replantear la pregunta, ¿no? Vuelvo a repetir la misma pregunta realmente. ¿Qué características presentan en común una articulación fibrosa y una cartilaginosa? Ahora sí.
Profesor, puede ser de que carece de cavidad sinovial y tienen abundante fibra de colágeno. Ya, a ver. La segunda parte, no tanto, ¿ok? Porque más bien la segunda parte, si presenta abundante fibra de colágeno, esa sería una característica específica de la fibrosa. Pero sí, característica en común entre ambas es que efectivamente carecen de cavidad Sinovial. sinovial, ¿no? Ambas formas de articulación. Entonces, acá su compañera acaba de mencionar una característica común de ambas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica común presentan las fibrosas con las cartilaginosas? A ver, Que la fibrosa no tiene movimientos. no siempre, no siempre. A ver, o defínalo un poquito mejor, defínalo un Los poquito mejor movimientos, y bueno, los movimientos son reducidos, ¿no? ¿siempre son reducidos o O en mejor algunos dicho, casos? carecen de movimiento. Ligeramente es móviles. Son limitaciones, profesor. Carecen de movimiento, entonces sería para de manera más general. Ya, a ver, vamos a colocar aquí lo siguiente. Porque lo que pasa es que en la fibrosa hay variantes que efectivamente no presentan nada de movimiento, pero como bien mencionan la gran mayoría que he escuchado, en algunos casos sí presentan movimiento. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Se pueden, o mejor dicho, su movilidad puede ser nula o limitada. Esa es una característica de la fibra de la articulación tipo fibrosa. Pero lo que estamos viendo ahorita son características comunes. Entonces, hace un rato acabo de mencionar también las características de las cartilaginosas y efectivamente presentan lo mismo. Su movilidad puede ser nula o puede ser también de tipo limitada, ¿no? Es decir, dentro de sus subclasificaciones hay esto. Y esto sería prácticamente lo único que mantienen en común, ¿ok? Son las características comunes de ambos tipos de articulaciones, ¿ok? Entonces recuerden, estas son las características comunes a ambas. Ahora, características diferenciales de cada uno. Primero que nada, en el caso de la fibrosa, ¿cómo está unida? Está unida este profesor por este tejido fibroso. Por tejido fibroso. Conjuntivo fibroso, profesor. Está unido por un conjuntivo fibroso. Muy bien. Está unido, ¿no? Por tejido conjuntivo fibroso. Efectivamente. Y en el caso de las articulaciones cartilaginosas, ¿cómo están unidas? Por cartílago. Muy Por bien. cartílago y hialino. Por cartílago y hialino, profesor. Están unidos por cartílago. Ahora, ¿por qué no pongo, como me han mencionado ya dos de sus compañeras, cartílago y hialino? Porque no es el único tipo de cartílago que hay acá. Fibrocartílago también, profesor. Exactamente, tenemos dos variantes. Así que de forma general podríamos decir que están unidas por cartílago y en el otro caso están unidos por tejido conjuntivo fibroso. ¿Ok? O si no, si queremos decir un poquito más largo, tejido cartilaginoso. Es lo mismo, ¿no? Esa es la característica diferencial entre ambas formas de articulaciones. Entonces, aquí, característica diferencial, y acá arriba las características comunes entre ambas, ¿no? Si ve esta línea acá podemos quitarle, vamos a colocar acá, diferencial, y acá vamos a colocar características similares o compatibles, ¿no?
¿Qué pasó? Acá no están así. Ya, ahora sí. Y ya hablando propiamente de sus subclasificaciones. ¿Ok? ¿Cuántas subclasificaciones presenta la articulación de tipo fibrosa? ¿Cuántas variantes presenta? A ver, chicos, ¿no los escucho? 3, La profesor. fi- Muy bien. Las articulaciones fibrosas presentan 3 variantes. Mientras que las cartilaginosas, ¿cuántas variantes presenta? 2, profesor. Muy bien. 2 variantes. Entonces, ese es el importante detalle a mencionar. Profesor, algo extra, quizás creo que me acordé que estábamos hablando en en la clase de los miembros, creo que el tronco, em, dijo que la cartilaginosa abunda bastante en los niños y forma gran parte y ya cuando la persona crece, no empieza ya a cambiar y se desarrolla por un tejido un poco más duro. Ah, ya, pero eso ya referido a la parte ósea, ¿no? Es decir, el tejido cartilaginoso forma la base de lo que va a ser en un futuro el tejido óseo. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando netamente de la articulación cartilaginosa, no de todo el tejido cartilaginoso, ¿no? Porque la articulación se supone que va a mantenerse como tal, por más que la persona llegue a una edad avanzada. En cambio, hay zonas donde el tejido cartilaginoso sí se tiende a convertir en tejido óseo, como lo he estado mencionando en las clases anteriores, ¿no? Eso ya pasa a través de un proceso llamado osificación. Muy bien, y lo último que vamos a colocar acá en esta pequeña tabla es justamente las variantes. ¿Cuáles son estas variantes en un lado y las otras 2 variantes en el otro lado? ¿Y cómo se clasifican? ¿No? O sea, su relación con la clasificación funcional. A ver, ¿cuáles son las 3 variantes de una articulación fibrosa? Tenemos las de tipo sutura. Linfosis y sindesmosis. Muy bien. Sindesmosis. Y por otro lado tenemos las gonfosis, ¿no? Esas son las variantes de los tejidos fibrosos. Perdón. Muy bien. Ahora, en el caso del tejido cartilaginoso presentamos solamente 2 variantes. ¿Cuáles son? Son las Condrosis sincondrosis, y sínfisis. muy bien, y la sínfisis. La sincondrosis y la sínfisis. En en estas articulaciones podríamos nombrar lo siguiente. Primero que nada, cómo están unidas, exactamente cómo están unidas, y luego cómo se clasifican en la parte funcional. A ver, vamos a colocar lo siguiente de un color diferente. ¿Cómo están unidas las suturas? Las suturas están unidas mediante fibras colágenas. ¿Ok? Fibras de colágeno. Las sindesmosis, ¿cómo están unidas? Están unidas por ligamentos. Y las gonfosis también están unidas por un ligamento. ¿Ok? Ahora, curiosamente, a pesar que las sindesmosis y las gonfosis están unidas en ambos casos por ligamentos, uno de ellos sí permite movimiento y el otro no permite movimiento.
En el caso de la sincondrosis, ¿cómo están unidas? Estas están unidas por cartílago hialino. Mientras en caso de la sínfisis están unidas por fibrocartílago. Esa es la diferencia, una de las diferencias claras entre uno y otro tipo de clasificación. Y lo otro que podríamos mencionar es que las suturas, ¿no? No presentan movilidad, por lo tanto son sinartrosis. Las gonfosis tampoco permiten movilidad, son sinartrosis. Y la sindesmosis sí presentan una movilidad, pero ligera, por lo tanto son anfiartrosis. Es así como se completa la relación. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, lo curioso es que ambas pueden presentar las dos variantes. Por lo tanto, tenemos tanto sinartrosis como anfiartrosis. Para que alcance, vamos a cambiarle de tamaño, ¿ya? Aquí, aquí también. A ver, vamos a cambiarle a tamaño menor. Muy bien. Entonces vamos a colocar unas pequeñas flechas de relación entre una y otras estructuras, ¿ya? Cómo están unidas y cómo se clasifican cada una de ellas con un tipo de movilidad. En cambio, al otro lado, lo curioso es que la información se cruza. Ay, 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 con razón que no me está- Muy bien. A ver, acá hay que separarlo, porque si no, no se van a notar las flechas correspondientes. Entonces, una articulación tipo sincondrosis puede presentar ambos tipos de movilidad. Y las sínfisis también, curiosamente, pueden presentar ambos tipos de movilidad. Ahora sí, tómenle una captura de pantalla acá. Porque esta es una de las cosas más importantes. Comparar la fibrosa con la cartilaginosa, saber cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Porque en el caso de las sinoviales tienen características ya muy, muy diferenciales en cada caso. Muy, muy diferenciales. Es aquí donde debemos centrar un poquito nuestra atención, si es que todavía no hemos consolidado esta parte del conocimiento, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime. Es acerca de las articulaciones. Con respecto a lo que son las suturas, ¿no? De la cabeza, al momento que hacen una operación, pueden regresar o cómo hacen para unir de nuevo, ¿no? La articulación, dada que no son como los demás, ¿no? Que están ligadas a a un tejido, ¿no? De por sí. Cauterizan. Lo que hacen es cauterizar la zona. Es decir, la unen quemando la zona, ¿no? Cauterizar en términos coloquiales sería quemar. Pero esta cauterización tiene como objetivo que dos estructuras mediante este tipo de quemadura se puedan unir. Eso es lo que hacen. Cauterizan zonas. Muy bien. A ver, entonces volvamos a los esquemas.
Y volviendo a los esquemas, entonces nos vamos a quedar momentáneamente en estas imágenes, donde justamente eh, vemos los ejemplos, ¿no? Vemos arriba el ejemplo de las suturas, aunque las suturas también tienen un nombre, el cual que son las sinostosis, muy bien. La sinostosis también se le llama las suturas, y estas sinostosis se encuentran principalmente ¿dónde? A nivel de las articulaciones intercraneales. Luego tenemos las sindesmosis. Las sindesmosis que están en estas zonas llamadas las membranas interóseas. Y las membranas interóseas, como su mismo nombre lo dice, están en estas zonas aparentemente libres entre dos estructuras óseas. Ejemplos claros, tenemos la membrana interósea a nivel de entre el cúbito y el radio, y tenemos la membrana interósea entre la tibia y el peroné. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la membrana interósea entre radio y cúbito sí presenta movilidad, o mejor dicho, sí permite movilidad. Mientras que la membrana interósea entre tibia y peroné no permite mucha movilidad. Es un tipo muy especial. Por lo tanto, la movilidad se determina más que por la misma membrana, se determina por el punto de unión distal, aquí. Es esta la zona donde se determina dicha movilidad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánta movilidad permite? ¿Permite un movimiento angular realmente amplio? No, no me permite un movimiento angular amplio. Lo que permite más bien son pequeños movimientos de deslizamiento. Curiosamente, el único que se mueve viene a ser el peroné. El peroné se desliza hacia arriba y externamente durante la dorsiflexión, y durante la plantiflexión, este mismo peroné se desliza hacia abajo y también se llega a juntar con la otra estructura. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta. Entonces sería la única variante dentro de las fibrosas que presenta algo de movilidad. Porque la gónfosis que es la unión dentoalveolar, ¿no? Esta unión dentoalveolar no debe moverse, por lo menos una persona sana no debe moverse. Si es que se mueve, es más bien que está presentando algún tipo de lesión, ¿no? O en el caso específico de los niños, que va a permitir posteriormente el intercambio de la dentadura. Ese es el detalle que debemos nosotros de tomar en cuenta. Por lo tanto, de este gráfico que estamos viendo las tres variaciones de suturas, ¿cuáles son las que no presentan nada de movimiento? No presentan nada de movimiento, ni las suturas, ni las gónfosis, ¿no? ¿Cuál es el único que presenta movilidad? Pero hay que decirlo, movilidad limitada, es decir, una anfiartrosis, viene a ser esta de acá, ¿no? Ahora, si nos vamos al análisis ya de los ejemplos que tenemos sobre articulaciones de tipo cartilaginosa, tenemos que diferenciar muy bien una de la otra. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de cada uno, ¿ok? Los del lado, mejor dicho, los de la vista superior, ambos son sincondrosis, ¿ok? Tenemos entonces sincondrosis en la zona de la epífisis de crecimiento, ¿no? Y tenemos sincondrosis en las uniones costoesternales. Ahora les hago ya la pregunta a ustedes y ustedes solitos pueden definirlo. Las epífisis
acá los llamados también cartílagos de crecimiento en el interior del fémur, ¿presentan o no presentan movilidad? ¿Qué dicen? A la hora de crecer, profesor, supongo que debe de tener alguna movilidad. Ya, pero eso es en un momento muy específico. Es en un momento muy específico. Pero en la gran mayoría del tiempo, esta estructura tiende a moverse. No, No, profesor. exacto. Entonces, se consideraría como un tipo de sinartrosis. Entonces, ojo, este ejemplo de articulación de tipo sincondrosis es una sinartrosis, no tiene movilidad. Pero si vamos al otro ejemplo, el ejemplo de la derecha, el cartílago de unión esternocostal, ¿presenta o no presenta movimiento? ¿Qué dicen? Que sí Sí, presenta. sí presenta, Sí profesor. presenta. Muy bien, pero Movilidad. ¿es amplio o pequeño? Pequeño. Pequeño, profesor. Leve Pequeño. movimiento. Por lo Porque tanto, solamente se el movimiento se consideraría da cuando uno respira. A la hora de la exactamente. expansión. Entonces, ese movimiento pequeño, o mejor dicho, por ese movimiento pequeño se considera como un tipo de anfiartrosis. O sea, acá viene la curiosidad. Acá arriba tenemos los dos ejemplos de sincondrosis, pero dentro de la sincondrosis tenemos sincondrosis que pueden ser sinartrosis, como en el ejemplo de la izquierda, y podemos tener sincondrosis que son anfiartrosis, como en el ejemplo de la derecha. En la parte inferior tenemos dos ejemplos de articulaciones de tipo sínfisis, ¿ok? Al lado derecho tenemos la sínfisis púbica. La pregunta es, la sínfisis púbica, a menos que la mujer esté en etapa de embarazo, o mejor dicho, durante el trabajo de parto, ¿se mueve o no se mueve la sínfisis? No, profesor, solamente se mueve esa única vez en que la mujer está dando el parto para abrir, dar paso, ¿no? al recién nacido. Exactamente. Por lo tanto, si solamente se mueve esa única vez, y la gran mayoría de veces no, se considera como un tipo de sinartrosis. Entonces, tenemos un ejemplo de sínfisis que es sinartrosis. Pero al otro lado tenemos el ejemplo de las articulaciones intervertebrales, ¿no? O exactamente los discos intervertebrales. La pregunta es, estas articulaciones que componen los discos intervertebrales, ¿cómo se clasifican según su movimiento? ¿Qué dicen? Anfiartrosis, profesor. Anfiartrosis, profesor. Según su movimiento, Anfiartrosis sería. como anfiartrosis, exactamente. Por lo tanto, acá vemos lo otro que les mencionaba. Esta no. Anaranjada, ¿no? Por lo tanto, tenemos lo otro que les mencionaba. Lo curioso en las articulaciones de tipo cartilaginosas es que sus dos variantes tienen ejemplos especiales para cada tipo de funcionabilidad. Tenemos arriba las sincondrosis, que no tienen movimiento, y sincondrosis que tienen movimiento ligero. Y abajo tenemos sínfisis sin movimiento, pero también tenemos sínfisis con movimiento ligero. Esa es la curiosidad que justamente yo estaba buscando demostrar o hacerles visual en el gráfico de hace un momento, ¿no? Es un importante detalle que yo quería que ustedes se den cuenta. Muy bien. Entonces, ya tenemos muy bien definida y diferenciada la que es una articulación de tipo fibrosa de una articulación cartilaginosa. Vamos entonces con las articulaciones más comunes, las más frecuentes, ¿no? Las más también completas. ¿Por qué? Porque presentan todos los elementos característicos de una articulación. En este caso tenemos entonces a las articulaciones de tipo sinovial. Primero que nada, ¿qué es lo que le da el nombre a esta articulación? A ver. Que tiene amplio movimiento, profesor. No, si solamente fuera por el amplio movimiento serían diartrosis.
¿Qué es lo que le da el nombre de sinovial? Líquido sinovial. La membrana sería, profesor, la membrana sinovial, es lo que la caracteriza. Muy bien, porque presenta membrana y líquido sinovial, ¿no? Los dos. Ahora, hay que tener en cuenta que el líquido sinovial, ¿dónde se sintetiza? ¿Dónde se crea? Se crea justamente en la membrana sinovial. ¿Ok? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. ¿Dónde se crea ese líquido? Se crea en la membrana sinovial. Ahora, hay algo muy especial con las articulaciones sinoviales, ¿ok? Las articulaciones sinoviales, ojo, los dos bordes óseos que conforman la articulación están cubiertos también por cartílagos y están cubiertos exactamente por cartílago hialino. Y no por eso son clasificadas como cartílago hialino. Entonces, entendamos aquí el concepto. ¿Cuál es la diferencia clara entre una articulación sinovial y una articulación cartilaginosa? A ver, ¿quién me dice ese detalle? Aparte del líquido sinovial y la membrana sinovial, ¿cuál es la diferencia clara entre una y otra? Que tiene cavidad articular, profesor. Exactamente, que tiene cavidad articular. ¿Ok? No se le escuchó por completo, pero la idea se le entendió. En una articulación cartilaginosa, a ver, vamos a hacer un esquema sencillo. En una articulación cartilaginosa, imaginemos que estos son los dos bordes óseos, ¿ya? Acá tenemos un hueso, acá tenemos el otro hueso. La pregunta es, ¿va a haber punto de separación entre ambas? No. Las dos van a estar ahí y van a estar totalmente unidas por el cartílago, totalmente. No va a haber separación, ¿ok? Entonces, eso debemos nosotros de tener muy en cuenta. No hay separación entre ambos huesos. Esta es una articulación cartilaginosa. En cambio, en una articulación de tipo sinovial, una de las características principales es justamente que presentan espacio entre una y otra. Por más que sus bordes, valga la redundancia, estén bordeados por cartílago, existe esto, existe el espacio entre ambas estructuras. Acá, este es el espacio articular. Esta es la gran diferencia que permite definir, por un lado, a una articulación de tipo cartilaginosa que no presenta separación, está completamente unido por el cartílago, mientras que en la articulación de tipo sinovial, por más que presenten estas cartílago, están separadas las estructuras óseas, ¿ok? No están completamente unidas. Y claro, acá podríamos completarle, ¿no? Interiormente la llamada membrana, membrana sinovial, y bordeando la membrana sinovial tenemos la cápsula articular, ¿no? Profesor, ¿qué tienen de especial no, los huesos que lo conforman que no pueden estar juntos, ¿no? Que necesitan una membrana sinovial, porque que yo sepa, cuando se va esa membrana es por una artrosis, ¿no? Empieza a haber dolor, ¿no? O sea que, ¿cuál es la diferencia y por qué el otro sí puede estar unido? Normalmente no hay tanto, no hay ese desgaste que sea. Ya, la diferencia es que es el movimiento. ¿Cuál es el único, mejor dicho, cuáles son las dos formas de articulación cartilaginosa o ejemplos de articulación cartilaginosa que sí presentan movimiento? A ver. ¿Cuáles son los ejemplos de La articulación rodilla. cartilaginosa? La No, rodilla, profesor. cartilaginosas, ¿ah? Cartilaginosas. El esternón, profe. Las costillas, profesor. La esternocostal, ya, muy bien. El esternocostal.
Pero este movimiento del esternocostal es muy pequeñito, ¿no? Entonces, curiosamente, el cartílago, vamos a colocar un costadito, ¿ok? Ya respondiendo a la pregunta. El cartílago, o mejor dicho, sí, pues está bien. El cartílago hialino en la esternocostal es flexible. Ese es el detalle. El cartílago hialino en la esternocostal es flexible. Esto es lo que permite que tenga algo de movimiento, ¿no? Esternocostal. Ahora sí. El cartílago hialino en la esternocostal es flexible. Mientras que el fibrocartílago, ¿no? No es flexible. Pero, ¿qué características tenemos en los fibrocartílagos que sí presentan algo de movimiento? El fibrocartílago con algo de capacidad de movimiento, ¿qué es lo que tiene en su interior? Tenemos las articulaciones intervertebrales. ¿Qué tiene en su interior? A ver, díganme. El fibrocartílago de las intervertebrales presenta, ¿qué cosa? Un núcleo pulposo. Y este núcleo pulposo es de una consistencia gelatinosa. Y esta sustancia de consistencia gelatinosa es la que le permite el movimiento. ¿Ok? Entonces, si no hubiera núcleo pulposo en las articulaciones intervertebrales, sería igual que la sínfisis púbica, no se movería. Y en el caso del cartílago hialino, específicamente el esternocostal es flexible. ¿Ok? Por eso es que permite movimiento. Ahora, el cartílago hialino en las articulaciones sinoviales no es flexible. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá. El cartílago hialino en las articulaciones sinoviales no es flexible. Como no es flexible, este cartílago no va a permitir movimiento. Es necesario entonces que haya una estructura interna con un espacio que le permita dicha movilidad. Esto viene a ser justamente lo que mencionamos como el líquido sinovial. Muy bien, entonces, esas son características diferenciales que quiero que entiendan muy, muy bien. ¿Ok? A ver, tomen una captura de pantalla si desean, que está como información complementaria, pero aún así esta información complementaria puede permitirles entender de una manera mucho más fácil, ¿no? Muy bien. Volvemos. Entonces, ¿cuáles son todas las características que presenta una articulación justamente de tipo sinovial? Las dos características más diferenciales son acá la membrana sinovial y que tiene una cavidad articular que en el interior tenemos el llamado líquido sinovial. Estas son las dos características más representativas. Hay algo que tienen en común con otras articulaciones. Por ejemplo, tienen un cartílago articular. Y una característica también muy especial es la presencia de la cápsula articular. Esta estructura que rodea y que permite una especie de protección adicional a la articulación. Muy bien. A ver, entonces, por acá creo que si no,
me equivoco y coloqué algunas características. La cavidad sinovial separa los huesos. Bueno, eso lo entendemos, ¿no? Es movimiento libre. Ajá, acá hay que tener en cuenta. No siempre son movimientos libres. En su mayoría son de movimientos libres. Ojo, en su mayoría. Vamos a colocar ese detalle. En la mayoría de ejemplos, o dicho de otra manera, en la mayoría de articulaciones de este tipo. ¿Ok? El cartílago articular reduce la fricción. Muy bien. La membrana en la cápsula articular rodea la articulación. La membrana sinovial es el revestimiento interno. Lo que no se nombra acá es lo siguiente, ¿no? Que esta membrana sinovial es la encargada de generar el llamado líquido sinovial. Y este líquido sinovial funciona como una especie de lubricante y amortiguador. Funciona como lubricante y amortiguador. Voy a colocarlo en minúscula mejor. Lubricante y amortiguador. ¿Ok? Esa es la función entonces que cumple dicha estructura. Vamos a colocar unas flechas diagonales, ¿no? Genera esta y esto protege de una u otra manera el cartílago. Por eso es que cuando el cartílago, ¿no? Perdón, cuando hay una pérdida de líquido sinovial, estamos yendo, lo más seguro, hacia una posible artrosis. Muy probable que nos estemos yendo hacia una artrosis. Y este problema, ¿dónde ocurre bastante? Ocurre, por ejemplo, a nivel de la rodilla, ¿no? Los llamados derrame de líquido sinovial. Y cuando ocurre estos derrames de líquido sinovial, la articulación se vuelve muy propensa posteriormente a justamente sufrir de una artrosis. Entonces, es un punto importante que debemos nosotros de tener en cuenta. Profesor, disculpe. Dime. ¿Me puedo hacer una consulta sobre ya que está tomando el tema de la rodilla? Dígame, ¿es así de verdad fácil de que cuando uno toca la rodilla, soba, fácilmente se derrame el líquido o es algo simplemente es una manera de que las personas creen que es verdad? ¿O así es fácil se derrame el líquido? ¿O cómo es que uno puede perder el líquido de No. la rodilla? Para que haya derrame de Sí. líquido sinovial, lo que tiene que ver es una ruptura interna de la membrana y ruptura en parte de la cápsula. Entonces, el derrame de líquido sinovial es un signo de alerta porque el derrame provoca que la rodilla se hinche por una secreción excesiva de dicho líquido. Lo malo es que se produce en un momento una secreción excesiva y luego ya no se produce secreción, ¿no? Imagínense que es como si fuera una fuente de agua que necesita de la lluvia para que se vaya llenando, pero a ti te va botando la cantidad de agua estrictamente suficiente para que te sirve, ¿no? Entonces, esta fuente de agua sirve para ello. Pero ¿qué pasa si tú esta fuente de agua rompes la fuente? Sale la cantidad excesiva de agua, lo mismo en la rodilla, se llena de líquido sinovial internamente, pero la pregunta es, si la fuente está rota, ¿podrá seguir brindándote posteriormente esta agua? Ya no. Entonces pasa algo similar con la membrana. La membrana ya no va a poder secretar correctamente la misma cantidad de líquido sinovial. Por eso, después que te hacen la intervención quirúrgica, en la cual es normalmente la extracción del exceso de líquido sinovial, la articulación, luego de ese evento, difícilmente va a poder seguir generando nuevamente líquido. Por lo tanto, poco a poco, tus articulaciones cada vez más y más y más se irán desgastando. ¿Ok? Eso debemos tener en cuenta. Ahora, con respecto a eso de que si lo tocamos, si generamos un golpe fuerte, un golpe suave, no, tiene que ser un golpe realmente muy fuerte. Algo que rompa la membrana y que rompa parte de la cápsula.
Si no se da una ruptura de esa manera, no hay ningún problema. Muy bien, entonces ya vimos las características, los detalles adicionales que tiene una articulación de tipo sinovial. Ahora, ¿cuáles son las 6 variantes? Las variantes acá son 6. Y las 6 variantes están relacionadas directamente con la forma de la articulación. ¿Ok? Dependiendo de qué forma tenga una articulación, se va a presentar una u otra característica. Por ejemplo, en el caso de las articulaciones tipo artrodia, que son articulaciones planas, la pregunta es, las articulaciones planas, si tú pones, a ver, no sé, un cuaderno contra otro cuaderno, es lo mismo que tengas articulaciones planas, ¿ok? Un cuaderno contra otro cuaderno. La pregunta es, ¿podrá haber movimiento angular? ¿Habrá movimiento angular en este caso? No. No. ¿Pero habrá algún otro tipo de movimiento? Lo Horizontal que podría ella- ser, profesor. Vertical, perdón. Podría ser. Pero hay fricción. Horizontal. De Con fricción, sí sería, ¿no? movimientos con fricción, ¿no? Y estos movimientos con pequeña fricción tienen un nombre, son movimientos de deslizamiento. Entonces, atento a ello. ¿Las articulaciones de tipo artrodia presentan movimiento angular? No. Pero la pregunta es, ¿presentan algún tipo de movimiento? Sí, presentan movimientos de deslizamiento. Pero aún así, los, estas articulaciones de tipo artrodia, con sus movimientos de deslizamiento, ¿serán movimientos amplios o serán movimientos relativamente pequeños? ¿Qué dicen? Son movimientos pequeños. Son Limitados, movimientos profesor. pequeños. Perfecto. Entonces, se clasificarían como... A ver, un segundo, chicos, discúlpenme, por favor. Ya, ahora sí. A ver, le estaba explicando esto de las articulaciones tipo artrodia. Las artrodia, ¿no? O articulaciones planas, presentan solamente movimiento de deslizamiento. Entonces, a la pregunta, si yo les pregunto, ¿una articulación artrodia presenta ejes y planos? ¿Qué me dicen? Ejes, profesor. Por eso, ¿presenta ejes y planos una articulación de tipo artrodia? A ver, piénselo bien y denme la respuesta. ¿Una articulación de tipo artrodia presenta ejes y planos? ¿Sí o no? No Solo creo. ejes. Solo ejes. No presenta ni ejes ni planos. Recuerden. Porque para hablar de ejes y planos corporales tiene que tener movimientos angulares. Porque recuerden, gracias a los ejes y los planos se permiten los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa. Entonces, ¿las articulaciones artrodias presentan movimientos angulares? No. Por lo tanto, ¿presentan ejes y planos corporales? No. ¿Ok? Tengan eso bien en cuenta. Entonces, acá, ¿no? Dicen, las articulaciones planas, las superficies son los huesos aplanados o ligeramente curvos. Ya, puede ser ligeramente curvos. Algunos ejemplos son las intercarpianas, intertarsianas, esternoclavicular. ¿Esternoclavicular? No, a ver, acá sí hay un error. La esternoclavicular no es una articulación plana, ¿ok? Esto sí, hay que borrarlo. La acromioclavicular, sí, esta sí es articulación plana. La esternocostal, ¿ya? Y las vértebrocostales. Pero ojo, la esternocostal, más que considerarse como una diartrosis, se considera como una articulación de tipo cartilaginosa, ¿no? Las vértebrocostales sí, sí pueden ir dentro de esta clasificación. Muy bien. Básicamente las articulaciones planas ejecutan movimientos de deslizamiento,
laterolaterales y anteroposteriores. Entonces, hay que complementar un pequeño dato acá. ¿Ok? No tienen ni ejes ni planos corporales. ¿Ok? No tienen ni ejes ni planos corporales. ¿Por qué? Porque no presentan movimientos angulares. Sus movimientos de estas articulaciones son movimientos de deslizamiento. Tengan eso muy bien en cuenta. ¿Ok? Luego tenemos las articulaciones en bisagra, que son también llamadas articulaciones de tipo trocleares, ¿no? Articulación de tipo troclear. Ahí está, una articulación troclear. A ver, chicos, por favor apaguen su audio mientras que no den una respuesta a una pregunta. Muy bien. Ya, una articulación troclear es una articulación de bisagra, dice. Ejemplos, la rodilla, el codo, el tobillo, las interfalángicas. Todos los ejemplos sí están bien hechos. Son articulaciones de tipo monoaxiales. Entonces, al ser una articulación monoaxial, significa que tiene un solo eje. No se preocupe, Lidia, no había bulla muy fuerte, pero sí se escuchaba pequeños ruidos al fondo. Entonces son articulaciones monoaxiales. Presentan un solo eje. Si presentan un solo eje, ¿cuántos planos presentan? A ver, díganme. A ver, si presentan un solo eje, ¿cuántos planos presentan? Vamos, chicos, esto lo han aprendido en los primeros temas de primer ciclo todavía. A cada eje, ¿cuántos planos le corresponde? Un solo plano, profesor. Dos A planos, cada creo. eje le Perdón. corresponde un solo plano. Ojo, entonces, si son monoaxiales, tienen un eje. Y por lo tanto, ¿cuántos planos tienen? Presentan un solo plano corporal. Y si presentan un solo plano corporal, ¿cuántos movimientos angulares permiten? Dos movimientos, profesor. Dos movimientos angulares, exactamente. Un solo plano corporal, un eje, un plano. Y si hay un plano, un eje, dos movimientos angulares, o también llamados movimientos básicos, ¿no? Eso es lo que deben de tener en cuenta. A ver, acá arriba articulaciones planas, vamos a colocarle también el otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Artrodias, ¿no? Artrodia. Muy bien, ahí está. Articulación en pivote ahora. A ver, las articulaciones en pivote, ¿cuál es el nombre correcto para una articulación en pivote? Ya lo hemos visto hace un momento. Articulación en pivote o... No. Tro. Trocoide, profesor. Muy bien, trocoide. Perfecto. Entonces, articulación en pivote o trocoide. Si no somos analistas, las articulaciones en trocoide y las trocleares tienen casi las mismas características generales. Ojo. Es decir, lo más importante, tienen un eje, ¿no? Tienen un solo eje, donde está que el término son monoaxiales, ahí está. Si tienen un solo eje, ¿cuántos planos presentan? Presenta un plano corporal. Un plano corporal. Y se presenta un eje y un plano corporal, ¿cuántos movimientos presentan? ¿Cuántos movimientos básicos? Dos movimientos, ¿ok?
básicos o también llamados movimientos angulares. Ahora, en el caso de las trocleares, puede ser la combinación flexión-extensión o aducción-abducción, ¿ok? Aunque suele ser por lo general la combinación flexión-extensión. En cambio, las trocoides sí hay algo más definido. Por lo general, las trocoides suelen permiten las rotaciones, ¿ok? Las rotaciones, rotación interna, externa, permiten la rotación hacia la derecha, izquierda, o los equivalentes, por ejemplo, en el antebrazo. ¿Cómo se llama la rotación en el antebrazo? Pronación y supinación. Muy bien, tómenle captura de pantalla a esto, por favor, entonces. Tomen una captura de pantalla aquí, chicos y chicas. A ver, un segundo, chicos, un segundito, mientras quedan copiando. A ver. Entonces, borramos toda esta información y vamos a las últimas, ¿no? Las últimas formas de una sinovial. Miren, si las trocleares y las trocoides tienen características similares, pasa algo parecido en el caso de las condilias y las sillas de montar. Bien, vamos primero a resaltar los nombres correctos. ¿El nombre correcto es articulación condilia? Sí, efectivamente. Es el nombre correcto de articulación condilia. El nombre opcional es la forma elipsoidea, ¿no? Acá, sillas de montar o encaje recíproco. El nombre correcto es encaje recíproco. Aunque también he visto que en algunos libros, en vez de articulación de silla de montar, la llaman articulación celar. Simplemente. Ya, el nombre. Luego, acá viene lo que es parecido. Lo parecido en estas articulaciones es que ambas formas son de tipo biaxiales y por lo tanto tienen dos ejes. Son biaxiales. Si son biaxiales, a cada eje le corresponde un plano. ¿Cuántos planos tienen entonces? Presentan dos planos corporales. Y si presentan dos ejes de dos planos, ¿cuántos movimientos permiten? 4, profesor. Muy bien. Presentan, o dicho de otra manera, permiten 4 movimientos. Acá sí las combinaciones pueden ser diversas. Algunos pueden combinar flexión-extensión con rotaciones, algunos combinan aducción-abducción con rotaciones, o algunos combinan flexión-extensión con aducción-abducción. Acá la combinación sí puede ser muy diversa, así que no vamos a colocar acá cuál es la que se da en mayor frecuencia. Porque así las combinaciones son múltiples, ¿ok? Lo que tenemos que tener bien en claro son dos ejes, dos planos, y como tienen dos ejes, dos planos, ¿cuántos movimientos básicos? 4 movimientos básicos. Y por último tenemos las articulaciones esféricas, que su nombre correcto, ¿cuál es? A ver, díganme, ¿no? Movimiento... No, las esféricas. Ay, perdón. El nombre correcto es enartrosis, chicos, ¿ok? Son las articulaciones de tipo enartrosis. Son esféricas, como su mismo nombre lo dice. Los dos ejemplos claros son el hombro y la cadera. Y acá miren la característica. Tienen nombres diferentes, ¿no? Multiaxiales o poliaxiales, que al final viene a ser lo mismo. 3 ejes. Y completamos lo mismo que en los otros casos. Si presentan 3 ejes, ¿cuántos planos presentan? 3 planos corporales. Y si tienen 3 ejes y 3 planos, ¿cuántos movimientos básicos permiten? Tendría 6 movimientos. Los 6 movimientos, es decir, todos los movimientos básicos. ¿Ok? Los 6 movimientos angulares. Muy bien, copien entonces esta información.
Ahora, los ejemplos específicos para cada caso realmente lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, porque en las siguientes clases vamos a empezar a detallar de forma, valga la redundancia, muy específica, muy detallada, muy pausada, la cadera, qué tipo de articulación es, cuáles son sus tres formas de clasificación, qué características tiene. Entonces, lo que necesitamos ahorita entender en esta primera clase básica es cuáles son las características generales de una clasificación articular. Entonces, recordemos, ¿ya? Todo lo que hemos hecho el día de hoy. El día de hoy tenemos que centrarnos aquí. Articulaciones, clasificación estructural y clasificación funcional. Y luego podríamos colocar como una pequeña flechita de costado las fibrosas, cuántas subclasificaciones tiene, la cartilaginosa cuántas y la sinovial cuántas. ¿Cuántas subclasificaciones tiene la fibrosa? Tiene 3 subclasificaciones. En el caso de las cartilaginosas, ¿cuántas subclasificaciones presenta? Presenta 2. Y en el caso de la sinovial, ¿cuántas subclasificaciones presenta? 6. 2 y acá abajo 6. Inclusive más tamaño, 36. Ahora sí, exactito, ¿no? 3 subclasificaciones, 2 subclasificaciones y 6 subclasificaciones. Entonces, entre clasificación de la estructura, subclasificación y clasificación funcional tenemos 3 variantes. Entonces, una articulación, digamos, vamos a nombrar un solo ejemplo, ¿ok? No sé, a ver, vamos a nombrar al hombro, que es uno de los primeros que vamos a tocar en las próximas clases. El hombro, ¿cómo se clasifica? Primero, como clasificación estructural, viene a ser una sinovial. Como subclasificación estructural, viene a ser una enartrosis. Y muy bien, en la funcional viene a ser una diartrosis. Entonces, estas 3 formas de clasificarse son las que le corresponden a la articulación del hombro. Muy bien, chicos y chicas, tomen la captura de pantalla entonces que corresponde. Muy bien. Muy bien, chicos y chicas, entonces ya con ello culminamos nuestra clase teórica por el día de hoy. A menos que alguno tenga preguntas. A ver, preguntas o curiosidades sobre el tema de hoy. Chicos, preguntas o curiosidades sobre el tema de hoy. Díganme. Ya, lo que pasa que aquí ya es cuestión de empezar a ver mayor cantidad de ejemplos, ¿no? Para que puedan tal vez consolidar un poco ese conocimiento, ¿no? Porque, ojo, lo que he nombrado hasta ahorita ya ha sido un poco más claro ya. En artrosis y artrosis sinovial, no, es que son clasificaciones diferentes. La sinovial es la que corresponde a la clasificación de tipo estructural. Las sinoviales, ¿cuántas subclasificaciones presentan? Presentan 6. Una de las subclasificaciones de la sinovial viene a ser la de tipo enartrosis. Y ya, muy aparte, la clasificación funcional tenemos la diartrosis. Lo que quiero decir es que el hombro es una articulación que tiene todos los elementos articulares, cápsula articular,
cartílago alrededor del borde, presenta una membrana sinovial, presenta líquido sinovial y presenta un espacio articular. Cuando refiero a que el hombro es una artrosis, estoy diciendo que es una articulación de tipo esférica y por lo tanto tiene 3 ejes y 3 planos. Y a la vez, por ello, tiene 6 movimientos. Y cuando digo que es una diartrosis, quiero decir que es una articulación con amplia movilidad. Entonces, cada una de estas clasificaciones está describiendo las características del hombro. Eso es lo que debemos nosotros siempre tener en cuenta. Cada una de las clasificaciones le da características. No significa que una sea más importante que la otra, ¿ok? Sino que cada una aporta algo distinto. Muy bien, chicos. Entonces, con ello sí culminamos nuestra clase por el día de hoy.